Lo dijo en la primera hora. Queremos proponer a ustedes abordar un tema que sin duda alguna también es de trascendencia, es de mucha importancia, ligado a la violencia sexual. Y es que este fin de semana está previsto el desarrollo de un encuentro internacional precisamente sobre este tema, al que se ha denominado Volver a caminar después de la fractura psíquica. Esto será este 15 y 16 de junio y para conocer detalles de esta actividad vamos a dar la más cordial bienvenida a Isabel Benítez. Ella es sexóloga, para conocer justamente, como decía, detalles de este encuentro. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Les saluda Belkis Sánchez. Muchas gracias, Belkis. Realmente un gusto estar aquí, sobre todo para poder difundir un tema tan lacerante como es la violación y el abuso sexual, sabiendo que deja huellas muy profundas que afectan la vida de la gente. Entonces, desde tucuna.es, que es una fundación que está trabajando justamente con personas víctimas de violencia sexual, hemos realizado este encuentro de manera de que se pueda visibilizar un asunto tan delicado y también un asunto que se guarda, no se habla y lacera el alma, lacera el cuerpo y afecta a las áreas vinculares, profesionales, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando en esto. Va a haber 2 conferencias, una a cargo de 2 españoles, son Mario Salvador y José María Doria, que son expertos en el tema de trauma profundo y además en terapia transpersonal, de cómo hay maneras reales de salir adelante. No es un proceso fácil, ¿cierto? Pero esto de poder tener gente tan capacitada. Y luego tenemos el día domingo 2 talleres con 2 colegas, 2 compañeros, 2 amigos entrañables uruguayos, Germán Schreck y Elena Einstein. Isabel, tomo sus palabras en el sentido de que en efecto no se habla de estas huellas profundas, no se habla a fondo de esto. Es decir, conocemos a diario casos de violencia sexual, de abuso, pero luego de eso, luego del hecho como tal, no se profundiza sobre esas consecuencias, esas secuelas, esas huellas a las que usted hace referencia, y es precisamente lo que se quiere visibilizar. Exactamente. A ver, el tema es el siguiente. Toda la parte de lo sexual siempre tiene una connotación de mucho prejuicio, de que es sucio, etcétera, etcétera, en una sexualidad que podríamos imaginarnos saludable. Cuando esta sexualidad se da en eventos traumáticos no legales, por decir de alguna manera, no permitidos, como son el tema del incesto o como son relaciones sexuales no consentidas, la persona, la víctima, entra en un estado de culpabilidad. La víctima cree que es la responsable de lo que sucedió. No se da cuenta que no es culpa de ella o de él, de la víctima, sino que el victimario es el responsable. Cuando este victimario está dentro del núcleo familiar, estamos hablando de padres, tíos, hermanos, abuelos, exactamente, entonces hay un encubrimiento, hay un silencio que no por ser tal quiere decir que sea saludable y no por ser tal quiere decir que no se pueda romper. El silencio y el secreto del abuso sexual, de la violencia sexual, es de los secretos más lacerantes que guardan los núcleos familiares. Y lamentablemente además se va transmitiendo de generación en generación, hasta que alguien dice, bueno, se rompe. Y en ese sentido, tucuna.es ha sido fundamental para dar ese espacio del habla. Porque un secreto de esta naturaleza guardado, por decir lo menos, 5 años, que es mucho más siempre estamos hablando de 20 años de secreto, eso va produciendo un efecto psicológico terrible. Pero es que, ¿qué le decimos en este caso a las víctimas? Porque evidentemente es tan traumático y tan fuerte pasar por situaciones como estas que conllevan a esto, al silencio, a no hablarlo, a no exteriorizarlo, porque también podríamos decir de manera fácil que es una responsabilidad colectiva en el sentido de que hay que dar apoyo, de que hay instancias gubernamentales que tienen que trabajar en políticas públicas para atender estos temas y demás, pero esto nace de la persona en sí misma que no se atreve a hablarlo. A ver, es un tema muy complejo, es un tema muy complejo porque produce mucha vergüenza. Y esto que te digo, la víctima cree que es la responsable de la que sedujo, porque además el victimario siempre está en una posición de poder,
por edad o por lugar familiar o por lugar social. Entonces, la víctima lo que tiene que hacer es buscar los espacios para hablar. Ese es el primer paso. Es decir, poder reconocer que tuve un trauma de esta naturaleza y tengo que sanarlo. Y no lo puedo sanar solo, sola. No hay manera de sanarlo solo. Entonces, cuando vos me preguntas qué decimos o qué hacemos, hablar. Buscar el espacio para hablar. El espacio para hablar, las víctimas siempre lo buscan, pero nunca es el adecuado. Porque nunca es ni la amiga ni el amigo, y lamentablemente cuando la víctima llega a hablar con el familiar directo, madre, tía, no le creen, no le creen. O la situación es tan compleja porque se produce, por ejemplo, en el mismo núcleo familiar, que hay ocasiones en que es difícil tomar la decisión de enfrentar a ese propio familiar. Bueno, en realidad sí, es complejo y es difícil, pero acá hay una cuestión ética. Hay una cuestión ética y las madres, las mujeres, tienen que saber eso. O defienden a las hijas o defienden a los padrastros. O a los hijos, en este caso varones también. O a los casos, hijos, ¿no? O a ¿no? los padres, o a los padres o a los abuelos. Digo, las mujeres tienen que saber que cuando una niña le está diciendo algo, tiene que creerle. Hay un movimiento internacional que se llama Yo sí te creo. Y es impresionante cuando un adulto le cree a la joven, adolescente, niña, que de lo que está pasando, la reversión que hay en todo el sistema. ¿Me explico? Porque es una niña, un adolescente que la madre no le creyó, que la abuela no le creyó, que la hermana no le creyó, y están protegiendo al abusador, están protegiendo al violador. Y cuando aparece en escena alguien que cree, cambia totalmente. Y ahí empieza la recuperación. No sé si soy clara, Belkis. Correcto. La víctima tiene que hablar, tiene que ver dónde hablar. Y justamente Tucuna.es es ese lugar en donde escuchamos sin juzgar. Porque aquí y hoy, siempre en esta sociedad, estamos como que buscando culpables. Ah, sí, pero vos, ¿qué habrás hecho? No. ¿Y por qué te pusiste esa ropa? Pero no, ¿qué has hablado? ¿O cómo te habrás pintado? No, no tiene nada que ver todo esto. Un abusador es un abusador, un violador es un violador. Y si bien tenemos un sistema judicial que no responde y no tenemos tantas instituciones, bueno, desde la sociedad civil salen estos brotes positivos para el bienestar. ¿Me explico? Isabel, quizá nos hace falta entonces un poco más de información hacia ese grupo etario, a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, y allí también nos juega quizá un papel importante, un rol importante la comunidad educativa como tal. Claro, pero si nosotros nos ponemos a analizar en la comunidad educativa, yo te pregunto, ¿cuántos docentes no han sido violados o abusados? Y que lo guardan en secreto. Porque los porcentajes son altísimos. Entonces, un docente o una persona que está en un lugar de poder que también sufrió esto, pero no lo sanó, lo va a seguir reproduciendo. No reproduciendo en el hecho en sí, pero en el silencio, por ejemplo. Porque no tenemos el ocultamiento no tenemos estructuras que estén cuidando, respaldando, sanando todas estas cosas. Estamos en un momento, además en un momento particularmente muy difícil, post-pandemia, estrés postraumático, situaciones mundiales muy complejas. Entonces, no hay una forma, desde el punto de vista colectivo, que te esté dando un amparo. Entonces, es muy complejo, porque esta herida va a hacerte actuar mal en todos los aspectos y en todos los terrenos. Para ir ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde son los orígenes de la corrupción? ¿Dónde son los orígenes del robo? Están. No nos engañemos, están todos ahí. Para ir concluyendo, Isabel, importante hablarlo, importante exteriorizarlo, pero de ahí en más, ¿qué? ¿Cómo brindar o cómo trabajan ustedes en este acompañamiento, digámoslo así, a las víctimas? Bueno, nosotros tenemos dos actividades porque además somos pobres, estamos, como viste, dicen los sociólogos, por debajo de la línea de la pobreza. Por eso hacemos el encuentro, ¿no? Y ya te voy a dejar aquí dos invitaciones para que regales desde tu programa de forma totalmente gratuita para dos personas que quieran asistir. Es por Zoom además, así que es muy fácil. Nosotros en Tucuna.es tenemos dos actividades. Una que es una reunión mensual
como los grupos de autoayuda, como Alcohólicos Anónimos, como NA, como Renacer, como todos los grupos que se juntan de personas que han tenido la misma experiencia. Eso es un grupo que se reúne una vez por mes, 2 horas al mes, y la gente puede ahí hablar. Aparentemente podríamos decir, pero eso no es nada. Sin embargo, no. La gente que logra hablar en el grupo ya tiene un paso dado. Esto, hasta ahora solamente hemos hecho eso. Tuvimos un programa que se llamó Basta no me toques, que dimos asistencia psicológica a 10 usuarios de tucuna.es, y esto es lo que hacemos. Y además hacemos una conferencia desde el punto de vista técnico, científico, con profesionales que nos colaboran y que para informar, ¿no? Esas son las 2 actividades que tenemos. Justamente ese encuentro lo que trata es de también recaudar fondos para poder hacer algunas otras actividades. Hay algunas planteadas por ahí, pero todo es bastante complejo porque no solamente por lo económico, por la situación, etcétera, sino por el tema en sí, lo que significa hablar de estos temas, ¿no? Qué gran paso fuera que le crean, así destruimos el ciclo de violencia. Crea tu hija, nos dice una oyente que está siguiendo esta entrevista. Exactamente, y nosotros también tenemos otra cosa que decimos, es devolver la culpa a los culpables. La víctima no fue la responsable. Devolver la culpa a los culpables. Y otra cosa es romper el silencio, porque el silencio carcome, el silencio mata. Correcto. Isabel, no nos queda más que reiterar en esta invitación para participar en este encuentro. 098-4457-429, 2 invitaciones gratuitas para las audiencias de este digno programa, y ahí estamos, en este trabajar colectivo, porque solamente salimos en colectivo, no salimos de forma individual, y solamente salimos desde la solidaridad. Y ya lo vamos a organizar con Fabricio, precisamente para hacer llegar a ustedes estas entradas gratuitas que hoy Isabel Benítez, sexóloga, nos ha entregado, digamos, este día para poder participar en este encuentro internacional sobre violencia sexual. Isabel, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, Belki, muchísimas gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.